Hola familia. He visto ahí la pantera, no lo he podido evitar. Bueno, la pantera, el leopardo. Muy buenas noches, Sol. Buenas noches, ¿qué tal? Ay, ahora, buenas noches, ¿qué tal? Que no Parecía sé el qué de la tal Metro ahí. Goldwyn Mayer. Ahí con la pantera. Muy buenas. Bueno, un saludo, Sol. ¿Cómo estáis ahí en Madrid? Pues muy bien, pasados por agua, pero bien, fresquitos, estamos Aquí bien. estamos nublados, pero pasado por agua hace unos días atrás. Y ahora se ve que tenemos la niebla que parece que vive aquí el Condemor. Pero bien. Bueno, familia, buenas noches a todos, a los moderadores, toda la gente que estáis por aquí con nosotros otra vez. Volvemos a estar otra vez con Sol en estos directos que hacemos cada 15 días. Acordaros que Sol también ahora empieza ya con sus directos en su canal. Y los jueves también otra vez a las 11:30 por la noche con todo el equipo de Enigmas y Misterios aquí dando caña. Entonces nos vais a ver este año hasta en la sopa, o sea que no os vais a aburrir. Y a mí también me vais a ver más por aquí o por allí también. Que este año me animo yo también a hacer cosillas malas por ahí trastadas. Bueno, mientras os voy a contar un poquito la dinámica, ¿no? Vamos un poco a comentar los eventos que tiene Sol aquí en Madrid o a través de online, a través de sus canales y luego también los viajes y lo que tenemos con Sol. Y bien, vamos a ir anunciando lo que ya sabemos, lo que está todavía programado, ya lo iremos diciendo más adelante, pero que vienen muchas sorpresas para este año con Sol. Y nada, Sol, si nos quieres comentar un poquito las actividades que tú tienes en esta semanita o el próximo mes. Bueno, sí, en esta semanita ya se nos ha acabado prácticamente, ¿no? Este fin de semana me voy a Alcoy, a Muros de Alcoy, y ahí vamos a hacer cursos que están prácticamente cerrados ya, o sea que eso, si a alguien le interesa, bueno, pues que mande un mensajito a secretaría porque son presenciales. Y luego ya para noviembre, pues tenemos el día 5, me voy a Sevilla a hacer un taller de extracción de implantes. Y el día 6 tengo online el curso de limpiezas energéticas, que es el primer nivel. Luego el día 13 está con Gemma el curso de registros, el primer nivel de registros, y este es presencial, el día 13. Y el día 27 sería igual el primer nivel de registros, pero online. Y luego el día 20 hay dos talleres, uno que es registros del segundo nivel y otro que es psicoemoción y es online también. Entonces eso es lo que tenemos. Y luego ya, bueno, pues es para ya el 26 tenemos el congreso en Jaén En busca de la verdad, en el que vamos a ir unos cuantos ponentes. 8 somos ya. Sois un gran equipo, la verdad. Yo he visto ahí y sois unos cuantos, ¿eh? Muy bien. Pues acordaros que aquí con Sol vamos a tener este viaje aquí, para fin de año. Quien no quiera bailar aquí en fin de año en el barco del Nilo es porque no quiere, porque aquí con Sol cada año ya sabéis que hay actividades y que este año Egipto promete con cosas nuevas, que Sol si quiere contarnos un poquillo ella misma, pero también antes de que entre Sol os voy a recordar que en Grecia lo tenemos en Semana Santa y Turquía lo tenemos en verano. Os podéis apuntar en el mismo medio que está aquí, en Viajes Aladino, ¿no? Info@Viajes Aladino, y aquí tenéis el teléfono. Lo digo para el que se quiera apuntar, no hemos dicho todavía precios, no hemos dicho todavía nada, pero bueno, serán cosas muy similares al año pasado y si se quieren ir apuntando para que le vayan viniendo la información, pues entran dentro de Viajes Aladino y ahí le van a dar toda la información. Yo en el momento que la sepamos bien, que esté todo cerrado, yo lo pongo en caja de Pandora y lo aviso en el siguiente vídeo que tengas con Sol. Prometido. Sol, ¿quieres contarnos un poquillo de lo que tenemos de viajes? Bueno, en el viaje a Egipto, sí, aunque hay un vídeo explicando todas las actividades, ¿no? Pero por recordar un poquito, ¿no? Es un viaje iniciático. Es un viaje en el que vamos a conectar con la energía ancestral, el origen porque ahí está instaurado como si fuera la biblioteca, el archivo, ¿no? Del origen de la humanidad. Entonces vamos a conectar con esa energía, vamos a pasar por los 7 chakras de Egipto, que está en correlación con 7 templos, y en cada uno de ellos pues vamos a hacer un trabajo, no en sí en el templo, que no nos dejan. Si nos dejaran, sí, en algunos sí nos dejan. En el de Filé, por ejemplo, sí nos dejan hacer una actividad donde podamos, lo vamos a hacer. Y también vamos a hacer un taller de activación del sistema pineal. Ay, me reverbera el sonido, Luis. Perdón. Me oigo. Y entonces vamos a hacer el taller del sistema pineal, como digo, la activación para ayudar a conectar mejor con la energía.
Y luego, bueno, pues dependiendo del lugar, por ejemplo, pues no sé, en Karnak, que Karnak y Luxor, que representan el corazón, el chakra del corazón, ahí trabajaremos con la energía del corazón haciendo una meditación. Luego, por ejemplo, en Dendera y en el Osireón se hará también una conexión con el lugar, y en Abidos, que es el templo de Osiris. Y ahí, bueno, pues bajaremos en Dendera bajaremos a las catacumbas, iba a decir, pero bueno, son como unas criptas. Y ahí, bueno, pues haremos un trabajo energético. Luego, pues en el Valle de las Reinas o en el Valle de los Reyes, donde pueda, pues haré una canalización ahí, que normalmente no hago, pero como he dicho, bueno, pues en los viajes pues lo haremos. En Komombo, que es un templo dual, la sombra y la luz, veremos ahí cómo trabajamos con este aspecto. Vamos a ir a Busimbel y ahí trabajaremos con la tierra, con lo que es el primer chakra, porque además es el primer chakra de Egipto, ¿vale? Así como Karnak es el cuarto. A ver, ¿cuál he pasado? Karnak y Luxor es el cuarto, es que sí voy repitiendo. Así como Mombo es el tercer chakra de Egipto. El primero está en Abu Simbel, es que quería ir por orden para que lo sepáis. El segundo chakra está en el templo de Isis, en Philae, que ahora ya no es esa isla, pero bueno, lo explicaremos porque se cambió de isla, toda la historia, y ahí haremos una conexión con la energía de la madre. Después también nos iremos en el siguiente pasaremos pues en Dendera, perdón, está el quinto chakra, y ahí también trabajaremos después con lo que representa la comunicación. Y bueno, pues y luego ya en las pirámides pues vamos a conectar con está el sexto y el séptimo chakra de Egipto. El sexto está en la Esfinge, el séptimo en la zona de las pirámides en Giza. Y ahí, bueno, pues haríamos también una conexión importante, y sobre todo vamos a hacer, aparte de lo que son las conexiones, aparte de la energía del lugar, va a haber mucha explicación, es decir, mucha información de todo lo que representa Egipto, de todo lo que es el origen, de lo que son los centros de energía, de un montón de cosas, ¿vale? Entonces, va a ser muy completo, También va a haber momentos de diversión. Estamos en Año Nuevo, ¿no? En la entrada del Año Nuevo, pues habrá la fiesta. Luego vamos a irnos al Stargate de allí, ¿no? Del planeta para mí, ¿no? Que está en el Serapeum, que está en Saqqara, en la zona de Saqqara, el desierto de la zona, y allí pues habrá, es lo mismo, una canalización, y ahí es donde me dan los nombres cósmicos del grupo que viene. Entonces, bueno, pues todos los que vengáis podréis optar también a esta información con todo lo que esto implica, porque también se puede traducir y ver un poco pues la misión que cada uno tiene con respecto a esa vibración. Un nombre es una vibración, la vibración con lo que vibra el ser interno. Entonces, bueno, pues va a haber un poquito de todo. Va a ser un viaje muy especial. Aparte de que el viaje por el Nilo es maravilloso, es paradisíaco, ¿no? Y luego, pues también, como digo, diversión y ir a un poblado que hay Nubio, que ahí las mujeres hacen esos dibujitos con henna en las manos o en los tobillos, cada uno donde quiera. Y también habrá un paseo en camello. Bueno, un poquito de todo. Pues quien no quiera estar en fin de año se lo va a perder. Yo he estado y la verdad, bueno, he estado en Egipto, no en fin de año, pero en fin de año me toca ir otro día con sol. Volveremos, estaremos pronto. Bueno, hoy tenemos, vamos a decir, una ponencia, una conferencia, una exposición, animales malditos, arquetipos sanadores. Si no os ha quedado claro, vuelvo a poner la Metro Goldwyn Mayer. Aquí tenéis esta entrada. Entonces le vamos a dar paso a Sol para que pueda hacer la ponencia. Acordaros, primero Sol cuenta su ponencia, hace su exposición, luego entro yo y ya cuando entre yo ya daré paso a las preguntas del público. Si veo yo que tengo que hacer algunas preguntas antes, lo hacemos una mini tertulia, lo hacemos y luego ya daremos paso a todas las preguntas del público. O sea que os dejo con Sol. Bueno, pues vamos a empezar con la ponencia de hoy. Vamos a ver. Lo he titulado así, los animales malditos, arquetipos sanadores, por una razón. Y es porque determinados animales, lo que representa al animal, claro, no el animal en sí, sino lo que representa simbólicamente ese animal, ha tenido toda una serie de alteraciones en su simbología, dependiendo de la cultura, de la tradición y, en este último tiempo, de la conspiranoia. No digo de la conspiración, digo de la línea conspiranoica.
Entonces yo he dividido los animales en dos grupos. Porque además el animal como tótem que es decir, como entidad energética, porque los animales representarían a nivel energético, en su esencia, representan lo que llamamos los espíritus de la naturaleza, de la tierra, es decir, son como guías que tenemos, por eso se llaman tótem o guías. Entonces la tierra, cuando encarnamos aquí, igual que pues todos podemos creer que tenemos un ángel de la guarda o un ser que nos protege, un familiar, tenemos también el protector o tótem de la naturaleza. Tenemos dos en realidad, como genéricos para toda la vida, luego uno que es el que nos representaría pues, por nuestra forma de ser, nuestra misión de vida, y luego hay otro trabajo que se puede hacer más con estos animales. Pero claro, a mí por todo lo que he estado escuchando, me da mucha rabia el que a un animal se le pueda, o sea, decir a estos espíritus de la naturaleza, a estos tótem, se les pueda dar una connotación simbólica que en realidad nada tiene que ver con ellos, sino que tiene que ver con creencias, con tradiciones, con historias oscurantistas y extrañas, con temas que, como ahora veremos, como digo, no tienen nada que ver con lo que en origen estos animales representaban. Así que he dividido en dos grupos, ¿vale? Voy a intentar no enrollarme, como siempre digo, aunque luego me enrollo mogollón, pero voy a intentarlo. Lo he dividido en dos grupos. Uno, los que serían los de por tradición, es decir, animales malditos por tradición, que se les tiene miedo, que no se les quiere, cuando se sueña con ellos, siempre es en plan simbología mal, ¿no? Negativa, etcétera, etcétera. Y luego, como digo, el grupo maldito por línea conspiranoica. Voy a empezar por lo fácil, que es tradición. Para mí el primero, que por tradición se considera maldito, es el lobo. Por lo menos en la parte occidental, es decir, en la parte europea. ¿Y de dónde viene esta historia? El lobo en realidad como origen no era un animal para nada maldito, porque además de hecho en la línea de América los indios lo consideraban como uno de los maestros. De hecho está la tribu del lobo, igual la tribu del águila, que son las dos primeras tribus, creo que esto ya lo dije en otro vídeo, pero lo reitero, las dos primeras tribus o seres que vinieron para ayudar a que la humanidad evolucionara. De manera que a nivel totémico el lobo representaría el maestro. Fijaros en Occidente. Para nosotros el lobo es el asesino, es el malvado. Inclusive está el mito del hombre lobo, no de la mujer lobo, es curioso, es del hombre lobo, que es el que se transforma con la luna en lobo, porque ha sido mordido por uno, y ya todo lo que es lo peor, lo más sádico, lo más bajo y no sé qué palabra ponerle, pues eso representaría el lobo, ¿no? Lo más infernal. En realidad, como digo, es puramente cultural, puramente cultural. ¿Qué pasó? Que el hombre, cuando empezó a cogerle terreno a los animales, sea por agricultura o sea por ganadería, lógicamente le hemos quitado el alimento a los animales. Los lobos necesitaban alimentarse. Y entonces, ¿qué iban? A los poblados o a donde había, o a los pastores, donde estaba su ganado, y les cogían pues eso, las ovejas o lo que tuvieran, las cabras, lo que tuvieran. De manera que al lobo se le consideró realmente un animal malvado, un animal perverso que mataba por matar. En realidad el lobo no mata por matar. Lo que pasa es que el lobo tiene una estructura familiar de grupo muy claro, muy establecido. Está la pareja líder, que no es el lobo macho líder como en otros grupos, como pueden ser los leones, por ejemplo. Aquí es una pareja y van siempre juntos. Hay determinados animales que son parejas para toda la vida, ¿vale? Y solamente tienen su descendencia con esa pareja. A no ser que tenga problemas y entonces esa hembra, y entonces utilizaría otras del grupo, pero si no, no. Entonces es respetado tanto el macho como la hembra de ese grupo. Y en el caso de los lobos es así. Y entonces ese lobo lo que pasa es que el lobo se dedica más a la caza y la hembra más a otras lides, ¿no? A otras historias. Entonces el lobo lo que hace es que tiene que coger alimento para toda la manada, Y en algunos casos cuando realmente hay poco alimento, lo que hace es que guarda para posterior y que no se queden sin alimento. Por eso es por lo que matan a aquellos que necesitan solo y se los llevan. No los dejan todos muertos por ahí. Eso son los perros asilvestrados.
Y el hecho de que haya perros asilvestrados, la culpa la tenemos nosotros, los hombres que abandonamos los perros en cualquier sitio y se tienen que alimentar. Como en el inconsciente colectivo del perro, es decir, en lo que representaría su información en su ADN, en su inconsciente, no tienen la misma que el lobo, es decir, la misma conciencia de grupo, porque el perro es un animal doméstico que está acostumbrado a alimentarse con el hombre, entonces, lógicamente, cuando se asilvestran, matan y ahí sí, por matar. De manera que fijaros la diferencia que hay en lo que representa realmente el lobo y cómo es el lobo, y tanto en esta cultura como en otras culturas. Después tendríamos al murciélago, otro animal muy maldito. ¿Y por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué el murciélago está en correlación con el vampiro? Otro mito tradicional del humano. Ya lo relacionan y entonces el murciélago también es malo. Bueno, luego vino Batman y ya Batman no es tan malo. Es bueno, el bueno de la peli, aunque cuando se luchan entre Batman, que sería el de la Tierra y en conexión, porque esa peli tiene mucha simbología, ¿eh? Batman frente ¿cómo es? A Superman, o Superman frente a Batman. Bien, ahí estaría representado, Superman representaría al ángel, al bueno. Batman representaría al demonio, al malo. Cuidado con esa película, que si en algún momento alguno de los vídeos me pongo a traducir la simbología, hay mucho por hablar. Pero ambos dos son dos superhéroes, o sea, son buenos. Pero ahí estaría la diferencia, ¿vale? Bueno, pues entonces de ahí viene el concepto. Sin embargo, el murciélago tiene que ver por su capacidad de ver en la oscuridad, que realmente no ve, sino que tiene ese escáner que lo salva de los obstáculos, sería el que representa la regeneración, el renacimiento, la capacidad de ver a través de nuestra sombra y hacer los cambios más profundos. O sea, que fijaros, es importante. Es un guía en la oscuridad del alma, el murciélago. Cuidado con esto. Y la capacidad eso de renacer a otra nueva conciencia y realidad, aunque sean feos, pobrecitos. Luego tendríamos el cocodrilo, otro que también está muy mal visto, porque que si mata, que si no mata, que si las lágrimas de cocodrilo, porque le cae una lágrima para engañar y cuando el otro coge confianza. Pero, sin embargo, el cocodrilo es uno de las, a nivel totémico, representa a la protección de la madre. El cocodrilo lleva a sus crías encima suya o incluso en algunos casos dentro de la boca, pero sobre todo encima. Y son súper protectores. Representaría esto. Volvemos a lo mismo, tradición. Luego entraríamos en lo que son los animales malditos porque son los que se comen los huesos, los carroñeros, ¿no? Y aquí tenemos al tiburón, a la hiena y al buitre. Pero claro, yo me pregunto, si no hubiera carroñeros, ¿quién se comería los despojos, lo que se pudre? Es que la naturaleza se terminaría contaminando. Necesitamos que estos animales hagan el servicio, por eso está al final de la cadena. O al principio, nunca se sabe. Entonces necesitamos de estos animales. Pero es muy curioso, por ejemplo, el caso del buitre, en Egipto era la buitre, la diosa buitre, y aquí representaba, era Nut, y representaba a la madre. Por lo mismo que he dicho antes del cocodrilo, porque debajo de sus alas protegía a sus polluelos y no los tocaba nadie. De manera que de ahí representaba al buitre a esa madre protectora de sus niños y que también a nivel de diosa representaba la protección de los faraones, que en realidad no eran faraón, eran reyes. Para Egipto era rey. Faraón es una traducción posterior que ya hemos adoptado los occidentales, pero no tiene nada que ver, son reyes. Bien, pues era lo que son los niños de los reyes, era lo que se supone que protegía esta maravillosa buitre. Después tenemos al zorro y el coyote, y voy agrupando, ¿vale? Porque tienen connotación muy parecida. El zorro y el coyote también es un animal maldito, porque, aparte porque sobre todo el zorro es carroñero también, y como todo animal carroñero, malo, es porque se considera que la simbología que tienen es de traidores. Es de que te las dan por detrás, ¿no? Son animales que, bueno, pues como por ejemplo en los dibujos animados, ¿no? ¿Cómo es? El coyote y el que corre tanto, ¿cómo se llama, Luis? Bueno, da lo mismo. ¿Qué hace el ruidico ese? Sí, es que está el coyote y lo otro que corre tanto es la avestruz, ¿no? Parece. Correcaminos, correcaminos. No sabía, digo, parece una avestruz, pero no me acuerdo. Correcaminos.
Vale, y siempre el coyote le pone todas las trampas al correcaminos. Aquí le tenemos igualmente como un animal maldito. El coyote en realidad a nivel totémico quiere decir la capacidad que tenemos de poder ingeniárnoslas para poder conseguir lo que queremos, pero desde el buen punto de vista. Es decir, el coyote es un estratega y ese es el tótem del coyote. Son los estrategas. Esa es la realidad de este animal. Igual que el zorro no es en plan negativo de que tiene que ver con que todo, ¿cómo decir?, engaña, porque claro, ahí están también las fábulas y todo, ¿no? Y todo viene de ahí, de creencias posteriores. Pero el zorro es la astucia, es cierto, también es la destreza, ¿vale? Entonces, la capacidad de convencer al otro. Así como el coyote es un estratega a nivel de lo que él realiza, el zorro es el que te convence, pero no tiene por qué convencerte en plan de venderte una película. Cuidado, no. Pero sí es cierto que cuando tú tienes el tótem del zorro contigo es porque eres, por ejemplo, un buen vendedor o eres una persona que tienes capacidad de un buen conferenciante, cosas de este tipo, ¿no? Ahora, ya si lógicamente te enfocas hacia la parte no favorable, pues sí, claro, serías, pues eso, el que engaña. Pero en principio no tiene por qué. La cucaracha, otro animal maldito. Pero es curioso que la cucaracha, el tótem que representa o lo que simboliza es la capacidad de adaptación, un poco parecido al camaleón, que se adapta a los distintos lugares por el color. Bien, y así se camufla, ¿no? Bueno, color, textura, lo que sea, forma de lo que le rodee, ¿no? Pero la cucaracha es parecido. La cucaracha se dice que sería uno de los pocos animales, de los pocos seres vivos, no animales, seres vivos, que podrían vivir después de una guerra nuclear. Sería la cucaracha, sería la rata, serían los hongos. Entonces, son seres vivos que tienen la capacidad de adaptarse, es decir, pero adaptarse superando todo lo que pueda destruirles. Fijaros si es importante el tótem de la cucaracha. O sea, eres capaz de superar todo aquello que quiera destruirte. Muy fuerte y muy bueno. Pero claro, son feas. Y sobre todo las voladoras ya nos matan. O sea, yo que las negras no tengo problema. Van por tierra, van fantástico. Pero las americanas, que son las que son rojizas y voladoras, y que además son enormes, esas todavía como que me da un poco de yuyu al verlas, ¿no? Pero a nivel de lo que representa el animal, por favor, entendamos que cada uno tiene realmente... ¿Y de dónde sale esta simbología? Pues sencillamente o sea, la adecuada, quiero decir, ¿vale? La real. De observar la capacidad del animal. Y lo otro es pura creencia y puro miedo, como ahora veremos en los conspiranoicos. Ahí sí que hay miedo. Seguimos, pulpo. El pulpo o el calamar gigante tiene que ver desde muy antiguo con los barcos, ¿no? Que eran estos seres espantosos que hundían a los barcos y que veían cómo... Es cierto que hay calamares inmensos, más que pulpos inmensos eran más los calamares, lo que pasa es que lo llamaban pulpos, ¿vale? Y lo que representaban era esto, pero aquí también tenemos la ballena, para ellos era el monstruo marino, porque era una cosa inmensa que estaba en el mar y fijaros si son buenas y son dóciles las ballenas. Volvemos a creencias. Gato negro, cuidado con el gato negro, malísimo, que se te cruza por delante, ups, mal fario. Un gato negro, sin embargo, viene de cuando toda la época, todo esto, a ver, toda la parte oscurantista, y no ya de los animales, de todo en general, viene de la Edad Media. En la Edad Media se complicó todo, se tergiversó todo, se hicieron las traducciones que les dieron la gana y de ahí sacaron toda la basura que ha llegado hasta nosotros y que la hemos integrado como lo auténtico. Y ya me voy desde las religiones hasta los grupos ocultos, etcétera, etcétera. Todo procede de esa época, no de los orígenes. Y ahora lo entenderéis cuando me meta con la línea sumeria famosa de demonios e historias. Bueno, termino con esto. Lo que decía el gato negro. El gato negro viene de la parte de las brujas. Las brujas tenían un gato negro. No, a ver, los animales que elegían y que se elige
cuando trabajamos con energías, es mejor que sean negros. ¿Por qué? Porque el negro es es un color protector. Si nosotros tenemos animales que son de color blanco clarito, como son las mías, las pobres, absorben todo y terminan enfermitas. Las tengo cada de vez en cuando vomitando para limpiarse. Mientras que si es un animal negro, repele. Por eso los brujos, brujas y todos los que se metían en temas, pero incluso alquimistas y todos los que estaban en este tipo de técnicas y de trabajos, elegían animales oscuros. Animales negros, por favor, no tienen nada que ver con que sean maléficos, con que tengan que ver con el mal de los demonios y de los inframundos. Y de hecho los demonios no existen. Ni que tenga que ver con gafes ni con historias de este tipo. Nada que ver. Por eso digo que es curioso que lo que más nos puede ayudar a hacer un trabajo sanador, a hacer un trabajo de aprendizaje y de enseñanza profunda, curioso que entran dentro del grupo de los malditos. ¿A quién le interesa que pensemos que todos estos, en este caso estoy hablando de animales, en otro momento hablaré de otra simbología, ¿vale? ¿A quién le interesa que los consideremos malditos? Y luego, ¿quién del resto de personas supuestamente bien informadas les siguen haciendo el juego a los que les interesa que los consideremos malditos cuando en realidad nos están ayudando? Cuidado con todo esto. Aunque sé que en esto a lo mejor me ganaré algún enemigo, sinceramente me da lo mismo. Entonces, seguimos. Aparte del gato negro tenemos la araña, por ejemplo, otro pobre, también por la tela de araña, simbología conspiranoica pura y dura, famoso tatuaje de telita de araña. Pero claro, ¿de dónde viene la araña? La araña representa, aparte de que es el tótem de lo que es crear. Tú creas una tela de araña y en realidad no es para quedarte atrapado, sino sería como tu tela, es decir, tutelar, la manera de crear tu vida, de escribir tu libro de vida. Pero claro, la araña, simbólicamente a nivel mitológico, estaba representada por una mujer, y en algunas tradiciones eran 3, y representaba lo que es los ciclos de vida y muerte y el tiempo que tenemos para vivir. Un humano, cada vida. Claro, se la relaciona, por ejemplo, con las parcas también. Hay que saber historia, un poco leer más y no quedarnos solamente en lo fácil y en lo obvio. Por eso vienen los errores, por quedarnos en lo obvio. En vez de ir a la historia, pero el principio de la historia, donde realmente, y bien traducida, cuidado, no traducciones posteriores que luego nos han llegado también de aquella manera. La araña representa esto, el tiempo. Cómo nosotros podemos crear nuestra propia vida. Es maravillosa, pero claro, la tenemos mucho miedo en Occidente, porque en América no, no la consideran igual. Es otro de los tótem de los grandes, porque dentro de los tótem, es decir, los animales de poder, hay algunos que se consideran en el grupo de los más potentes, ¿vale? Y otros que serían un poquito menos. No porque cada uno tiene su facultad, pero hay algunos más potentes, como digo, por ejemplo, el lobo, que es el maestro, ¿no? El águila es el que está en conexión directamente con el gran espíritu, y así hay algunos. Y entre ellos, por ejemplo, la araña, la creación de la vida. Y hay otro también, que es el cuervo, otro también que el pobre cuervo, como el gato negro, tiene que ver con los brujos negros. Pues no, señores. El cuervo es uno de los símbolos, por ejemplo, en la mitología nórdica, no en la celta, en la nórdica, porque la celta no es lo mismo que la mitología vikinga, que es la nórdica. Lo mismo, se cruzan, se mezclan, no es lo mismo. En la nórdica, que está Odín, es el dios, ¿no? Padre, y también dicen que es el dios de la guerra. No. El dios padre es Odín para los nórdicos, iba acompañado de 2 lobos y 2 cuervos. ¿Sabéis cómo se llamaban sus 2 cuervos? Ujin y Munin. ¿Qué quieren decir? Pensamiento y memoria. Fijaros, pensamiento y memoria. Eso es lo que simbolizaban los 2 cuervos de Odín. ¿Y por qué? Porque él decía que él mandaba a los cuervos para volar alrededor del mundo y traerle todas las noticias que necesitaba para lo que sucedía. De ahí que Odín se llamaba el dios cuervo. Pero es que además los cuervos lo que realmente tienen que ver, y en la línea ya de conexión con los chamanes y con los magos, en realidad tiene que ver con lo que son la conexión con los ancestros. El cuervo
Por eso, además, puede hablar como un humano, y de ahí también viene el concepto de darnos las noticias, porque tiene la voz de los humanos, ¿eh? El cuervo, si le enseñas a hablar, parece que está hablando una persona, un hombre. Es voz más masculina que femenina. Y entonces, de ahí viene este concepto, ¿no? Y él es el que nos conecta con los ancestros, con la magia, pero la magia a nivel de capacidad de alquimia, de poder modificar las cosas, por lo tanto, de crear, de transmutar. Allá se juntan muchas cuestiones, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde lo consideraron maléfico? Volvemos a la Edad Media. De verdad que fue un periodo espantoso la Edad Media, la época más oscurantista. Para mí la Edad Media fue un antes y un después en la historia. Es donde hubo también las matanzas, pues de cátaros, de templarios, porque es donde la Iglesia empezó a saco, pero a saco. Toda la parte occidental, que es donde realmente estaba más instaurado todo lo que es ya el avance a nivel esotérico, pues esto, mágico, alquimista, de sociedades secretas, etcétera, etcétera. Bien, y por supuesto de religiones. Ahí la Iglesia pues hizo sus estragos, ¿verdad? Y lo dio la vuelta a todo y, bueno, pues alteró realmente lo que en principio era todo un mensaje de ayuda. Pensamos que todo lo que nos dejaron era para mantenernos en esta especie de, como yo digo, de caja donde no podemos salir. Pues no, realmente no. Había parte que sí y parte que no. ¿Quién se encargó de potenciar la parte que no? O sea, la parte que sí, perdón, que era para mantenernos en la cajita. Todas estas traducciones absurdas y de estas épocas donde estos grupos y estas religiones se encargaban de transmitirnos mensajes erróneos de simbologías y de conceptos y de conocimientos realmente importantes para que el humano pudiera avanzar. Porque había también, igual que estaban los malos, estaban los buenos. Y ahí es donde nos contaron la película al contrario, que es lo que he dicho ya en otros vídeos, ¿no? El famoso Yahvé, maravilloso padre creador, que lo único que quería era matar a sus hijos, porque era obsesivo con matar a la humanidad, con sus maravillosos, todos sus seguidores que terminan en él, todos los nombres de él, que ya en su momento también hablaré y aclararé en uno de los vídeos que vamos a hacer con Luis, realmente lo que representa la parte angélica, la parte positiva, todo lo que son, que no tienen nada que ver con esos que nos han contado, y existen, por supuesto que sí, como no, a ver, entidades de luz, por Dios, pero, como digo, todo esto que se le dio la vuelta para hacernos daño, pero estaba en origen, estaba al principio, y poco a poco ir entresacando y trasladando toda esta información. Entonces, como digo, toda esta fobia y toda esta historia procede de esta Edad Media, ¿no? Donde determinados sectores, pues eso, se encargaron de alterar la información, de dar creencias erróneas, de fomentar el miedo y de dar una simbología absurda. Pero, ¿qué pasó? Que en tiempos posteriores, y estamos hablando ya de años 80, años 90, y por supuesto ya últimamente con toda la línea conspiranoica ya es de horror, han cogido estas traducciones falsas y erróneas y no se han ido a las fuentes primarias en un porcentaje muy alto y de ahí lo han enfocado hacia sus propias creencias e intenciones. Por lo tanto, seguimos engordando la madeja y al final creando más desinformación que información. Y ahí, bueno, intento, dentro de mis limitaciones, por supuesto, y que a lo mejor en algunos casos me puedo equivocar, y si me equivoco os puedo asegurar que en otro vídeo posterior aclararé mi equivocación, pero intento siempre ir a las fuentes primarias y a investigadores que realmente me merezcan un respeto y una confianza, precisamente porque no están guiados por sus propias creencias, sino porque simplemente han ido cogiendo determinados textos y han ido, bueno, pues diciendo lo que ahí está, ¿no? Bien, pues empiezo con los malditos de este grupo. Vamos a ver cómo vamos de hora. Sí, me va. Aquí he puesto, os digo la lista. La serpiente famosa. Dioses serpentiformes y reptilianos. El toro. Oh, Baal, becerro de oro, demonio. Macho cabrío, seguimos, es la degeneración del toro. Toro y macho cabrío van en la misma línea. Aquí hablamos de Baphomet. Dragones, ups, los dracos, son los dragones espantosos. El búho, símbolo Illuminati que viene de Moloch, mentira y gorda, Moloch no era un búho. He elegido estos, para no alargarme mucho, habría más, pero creo que estos son los que ahora mismo son quizás los que están más en boga, ¿no? Más los podéis encontrar en todos los lados. Pues vamos a aclarar un poquito, un poquito.
serpiente. Vamos a ver, el tema de la serpiente no entiendo por qué lo confunden con los reptilianos. Porque los reptilianos, aunque sean reptil y una serpiente es un reptil, en realidad estaríamos hablando más de otro tipo de animal, que no es una serpiente. Sí es cierto que hay dioses que son serpentiformes, cuerpos y luego cola de serpiente, y es más en la zona de la India, por ejemplo, ¿no? Pero lo otro no son serpientes en sí. ¿De dónde viene el tema de la serpiente? Y aclaro más. Se supone y dicen, y no digo quién, pero dicen en muchos sectores, que esto viene de las tablillas sumerias. Mentira. Y digo mentira con mayúsculas y en grande. Mentira. En las tablillas sumerias no se habla de las serpientes, ni de los dioses serpentiformes, ni de los reptilianos. Y aquí os voy a dar un dato, si queréis informaros mejor. Ver los 33 vídeos que ha hecho Iván Martínez, que habla de todas de la traducción de las tablillas sumerias y me merece mucho respeto. Y dejaos de otro tipo de línea conspiranoica, por favor, ¿vale? Hay un libro muy bueno, y lo tengo aquí, si lo queréis encontrar en Amazon, creo que lo venden, que se llama La historia empieza en Sumer, es de Samuel Noah Kramer. A ver si lo podéis ver. ¿Dónde está? Ahí lo tenéis. Samuel Noah Kramer, La historia empieza en Sumer. Por ejemplo, otros libros de un historiador español maravilloso que también sabe, tradujo las tablillas sumerias y es uno de los pocos que sabe, que es Federico Lara Peinado. También lo encontraréis. Yo esto los he conseguido en Amazon, ¿vale? Bueno, aquí en la Casa del Libro, aquí en Madrid también los tenéis. Bueno, entre otros. Bien, y luego no digo que yo reniegue de otras cosas que he dicho, porque es cierto que yo he visto entidades que están ahí, pero eso no tiene nada que ver con lo que ahora estoy explicando. Vale, en estas tablillas no se habla de estos dioses. Dicen, bueno, es que no se les permitía ponerse en su anatomía auténtica y había que ponerles con otras anatomías. Vamos a ver si hay figuritas que tienen su verdadera anatomía. Los mismos dogones, los que vienen de Sirio, hay figuritas que ellos tienen hechas y ahí se ve su forma antropomórfica, es decir, no es humana, es una mezcla rara entre un bicho muy bien que no se sabe qué es, tipo lagartija o lagarto, que esos sí serían los reptilianos, los lagartos, y luego otros. Pero en la línea de la India es donde más tendríamos, por ejemplo, los dioses serpiente, en Egipto también estarían con las cobras, en Sudamérica, por supuesto, ¿no? Con Quetzalcóatl y Kukulcán, y bueno, ahí tendríamos otra línea. ¿De dónde viene la serpiente? La serpiente, de donde viene el concepto y la relación con lo malo, es de la religión, específicamente judaísmo y catolicismo, no viene de otro lado, de la Biblia. El famoso malo de la peli, ¿no? Como siempre he dicho, esa serpiente que tienta al humano, a la pobre Eva con la manzanita, se la hace comer y Eva tienta al pobre Adán, inocente, perdido, y entonces la mala de la peli es primero la serpiente y luego la mujer. Porque además, curioso, serpiente, araña, murciélago, por ejemplo, que son uno de los 3 tótem más ligados a lo malo, son tótem relacionados con la energía de la mujer. Qué curioso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí es cuando relacionan esto a la serpiente, como digo, con el mal. No voy a repetir la historia de la Biblia, ya la sabéis. Y además porque, claro, la serpiente repta, es decir, la tripa la tiene en tierra, inclusive algunas, bueno, pues se esconden bajo tierra. De manera que, claro, ¿dónde estaría la simbología? La simbología estaría en métete, introdúcete en tu sombra y bucea lo que hay dentro. No es que yo represento el mal, en el caso de la serpiente no sería yo soy la mala de la peli, no. Yo te ayudo a conectar con tu parte oscura, con tu parte inconsciente, con esa parte que tienes tanto miedo, que lo que haces es que reviertes el miedo en lo que te rodea, es decir, en mí. Como si yo fuera la serpiente, ¿vale? Sería lo que os diría. La revertís en mí. No, yo no soy la mala de la peli. Yo os enseño dónde está esa parte vuestra que no está ordenada. Simplemente. Y también os transmito la capacidad que tenéis de cambiar la piel, o lo que es lo mismo, morir y renacer, morir y renacer, morir y renacer. Y ese es el símbolo de la serpiente.
De manera que entonces ya dejáis de reptar y empezáis, conforme vais avanzando, a ir ascendiendo como la Kundalini por el canal central, que está dormidita abajo en el primer chakra, va subiendo hasta llegar al último y ya representa el conocimiento. Antiguamente hay un símbolo que es el Uraboro, que es una serpiente que se muerde la cola, ¿vale? Que es el círculo, que es el principio y el fin, y también el símbolo del infinito. El alfa y el omega. Eso es la serpiente. A ver, que es una simbología súper profunda. Y a no ser que la persona esté muy bien informada, es decir, muy en contacto con el conocimiento profundo, lo esotérico con S y no lo exotérico con X, que es en lo que se basan este tipo de traducciones bastante fuera de la realidad, exotérico, lo obvio, lo superficial, lo que interesa. Pero es curioso que todas estas personas que hacen este tipo de traducciones son las primeras marionetas en manos de los que les interesa que nos manipulen. Así que mucho cuidado con esto, ¿eh? Y yo hasta ahora quizá no he sido tan clara hablando, pero como yo estoy muy harta voy a ser muy clara a partir de ahora. Y me da igual lo que se diga. Entonces, todas estas personas que os están pasando toda esta información son las primeras marionetas en manos de estos señores, que llaman dracos, reptilianos, etcétera. Si muchos de ellos no son ni estos, ya, a estas alturas. Muchos de ellos son del mismo de aquí, que están manipulando psíquicamente al humano, que sí que tienen relación con estos seres de fuera, ya, claro, sí, lógico, pero bueno. ¿Vale? Bien, me voy al toro. Toro o becerro de oro. Y esto lo voy a hilar con el macho cabrío. Otro pobre. La cabra es la buena, el macho no, porque claro, es el demonio, por Dios. Todo el follón este viene de un dios sumerio, cierto es, que se llama Baal o Moloch. Es el mismo, ¿eh? No se piense que son dos porque es uno. Baal o Moloch. En Sumeria, Baal o Moloch era el hijo de An o Anu y no era un dios malo. Un demonio, perdón, no. Lo que pasa es que antiguamente en las tradiciones sí que es cierto que, bueno, pues como pasa en Sudamérica también y en otras culturas, se hacían sacrificios de animales y se dice que Moloch se le hacían sacrificios de niños. Bueno, habría que ver si es verdad o no. Yo digo lo que se dice, igual que digo una cosa, digo la otra, ¿vale? Está ahí, habría que investigar si es cierto o no es cierto. Entonces, Moloch o Baal tenía su simbología, era con una cabeza de toro y cuerpo. Era un cuerpo humano, más o menos, ¿vale? Hay una figura que es la cabeza del toro y luego es como una especie de campana en la que hay un agujerito abajo donde se metía leña para hacer fuego. Y se le ven los brazos y en los brazos un niño. Eso es una imagen que podéis ver en internet. Claro, esta imagen da yuyu. Y como el humano se queda en lo exotérico, pues claro, da yuyu, da un poquito de yuyu, de miedo, se relaciona como algo muy malo y luego ya se encargó el resto de poner el resto de las informaciones. Este es el demonio, porque así son los demonios. Cuando el concepto de demonio procede de mucho después. Antiguamente no existían los demonios. No existía. Había unas entidades, sí es cierto que había unas entidades que podían hacer daño, como unos espíritus oscuros, que esto, por ejemplo, en la magia salomónica se utiliza y se trabajaba con ellos y en otro, pero igualmente que eran los genios, llamaban genios, pero igualmente se podían manejar, ¿no? Pero no existían este concepto que nosotros tenemos de demonios. No. Esto viene de la línea religiosa y de la línea exotérica, que luego lo adoptaron determinadas sociedades ocultistas, determinadas líneas de determinadas sociedades ocultistas, que no todas son lo mismo. Bien, entonces, este tal toro o becerro de oro fue el que, si os acordáis, cuando bajó Moisés de la montaña de traer las tablas que le había grabado Yahvé, pues vio que estaba el pueblo adorando al becerro de oro. Y se rebotó mucho, rompió las tablas y se rebotó mucho. Es curioso porque, claro, este becerro de oro ya lo adoraban antes. Entonces no entiendo que en la Biblia dice que Moisés se enfadó mucho cuando este becerro de oro era Baal o Moloch. Lo que pasa es que cuando subió a la montaña, entonces lo que tradujeron mal como zarza ardiente, si nos vamos a la palabra original, no quiere decir zarza, quiere decir maquinaria o artilugio ardiente.
puede ser una nave mismamente, ¿no? Rodeada en llamas, pero no era una zarza. Y además tampoco eran 10 mandamientos, eran bastantes más. La Iglesia cogió los que le convino. Bueno, pues entonces bajó y además Yahvé no le dijo que se llamaba Yahvé, le dijo yo soy el que yo soy el que soy. Es decir, le dijo lo que es las letras, Yod, Av, Ba y o sea, la Y, la H, la V y la H, que no sé cómo se dicen ahora en hebreo, ¿vale? Pero era lo que le dijo, ¿no? Y luego ya por designación salió a Yahvé. Pero como el pueblo judío estaba entonces en una colonia que estaba en la zona de Mesopotamia, es por lo que adoraban a Baal, es por lo que toda la tradición venía de ahí, y de ahí también que este dios Yahvé en origen era An o Anu, porque era la misma línea, ¿vale? Ellos descienden o tienen su origen religioso en la religión sumeria. Bien, entonces, como os digo, este dios Baal o Moloch tenía esta cabecita de toro, bovina, una cabeza bovina, ya está. Se tradujo luego en la Edad Media como que este tipo, Edad Media, sobre todo Baja Edad Media, es donde más hincapié se hizo en esta historia de que este era lo que representaba al demonio, cuando no existían los demonios. Y Baal quiere decir Señor. De manera que cuando decimos Baal Zebú, Baal no sé qué, Baal no sé cuántos, es el Señor de algo. Es lo que quiere decir Baal, Señor. No demonio ni otras cosas raras. Bueno, en las religiones antiguas se consideraba, como digo, un dios creador y otro que era el bueno, y otro que era el que hacía las barrabasadas, que era el malo. De ahí que, bueno, sí que es cierto que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, bueno, y en el Nuevo también, pero sobre todo en el Antiguo, bueno, pues era cuando, en el libro de Job, por ejemplo, ¿no? Cuando le dice el demonio a Satanás, o el demonio, que tampoco se llamaba así, pero bueno, el espíritu del mal, que era como en origen era la palabra, tampoco Satanás, pues le dijo a Dios que le permitiera tentar a este hombre, a Job, para ver si era tan seguidor suyo, ¿no? Y Dios le dijo que vale, que lo tentara, pero que no le quitara la vida. Y ahí el libro de Job habla de que Job terminó el pobre, pues sin familia, arruinado, enfermo, etcétera. Y cuando ya se dio cuenta ese espíritu del mal, que Job seguía queriendo a Dios, pues ya le dejó tranquilo y volvió a darle todo lo que le había quitado. Y decimos, bueno, es que vendió su alma al diablo. Es que esto tampoco existe. Esto es un concepto también de la Edad Media y que viene todo de la línea de las brujas y todo esto que se supone que vendían el alma al diablo para obtener beneficios. Bien, entonces, a ver si no me he dejado nada. Entonces, toda esta idea, como digo, tiene que ver con una línea eso, un poco fanática, un poco oscurantista, un poco conspiranoica y un poco interesada, para seguir manteniéndonos en determinados conceptos que no tienen que ver con una realidad primaria, con una realidad histórica. Que decís, bueno, pero dentro de la historia nos ocultan cosas ya. Pero es que si nos vamos a esos orígenes y a esos escritos, pues por ejemplo, en los evangelios, ¿no? Tenemos los que están interesadamente en el Nuevo Testamento elegidos y luego tenemos los apócrifos. Esa es una línea histórica. Vamos a investigar por los apócrifos y nos enteraremos de muchas cosas. No nos quedemos solamente en lo exotérico de la interpretación de la Biblia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cojamos lo que realmente quiere decir eso, entendiendo que se han hecho traducciones en la Edad Media, se hicieron las traducciones que les dieron la gana, quitaron y pusieron, las palabras las adaptaron. Mismamente lo que os decía de la zarza, no quiere decir zarza, quiere decir artefacto o maquinaria, ¿entendéis? O sea que es que está todo muy complicado. Entonces aquí derivó en el macho cabrío. Claro, al pobre el toro derivó en esto, en el becerro de oro, y el becerro derivó en el macho cabrío. Volvemos a la Edad Media. ¿Quién fue realmente el que más proyectó la idea o la figura que tenemos del demonio? Eliphas Levi en su dibujo del Baphomet famoso. Pero Eliphas Levi era un brujo, sí, y era alquimista. Y si nosotros cogemos el dibujo que él hizo del famoso Baphomet, que Baphomet no quiere decir demonio, y que eso también es para un vídeo entero, ahora digo dos cosas, lo que hizo fue coger diferentes simbologías.
Claro, si nos quedamos en líneas exotéricas, como resulta que ahí vamos a ver, pues eso, la cabeza del macho cabrío, ya estamos con los cuernos, lo malo, el demonio. Resulta que vamos a ver ese cuerpo, que es de cabra, pero que realmente no representa a la cabra en sí, malo, malísimo. Vamos a ver que en el centro tiene, en la parte desde los genitales hacia arriba, tiene acoplado ahí un caduceo. Dios mío, espantoso, porque el caduceo también es un símbolo malo, perverso, porque son las dos serpientes, señores. El caduceo es el símbolo del hombre. Quien no sabe traducir el caduceo dirá esa barbaridad. El caduceo representa al hombre. Representa los tres canales, el canal central Susuma, las dos serpientes son los dos canales que acompasan al Susuma, el Ida y Pingala. La bolita de arriba representaría nuestra conciencia y las alas lo que es nuestra capacidad de crear porque somos seres divinos. ¿Y por qué está anclado en el primer chakra, en los genitales, que no son los genitales, sino el primer chakra? Porque ahí es donde tenemos dormida la kundalini, donde va serpenteando, la serpiente, la mala, va subiendo y nos va conectando con nuestra conciencia de luz. Y luego está la simbología de los dos, el hombre y la mujer con cadenas. Claro, es que el demonio nos encadena, no señores. Representaría a esa parte nuestra, que son los que tenemos que soltar, liberarnos, para no estar atadas ni a las creencias, ni a los miedos, ni a todas estas tipos de cosas que estoy diciendo ahora, que es lo que no nos dejan evolucionar y seguir anclados a la rueda del karma. Y esto representa el famoso macho cabrío de Baphomet, que en la Edad Media se le relacionó con los grupos de brujería y ocultismo, pero en la línea exotérica. Porque claro, ya sabemos, ¿no? La Inquisición, muchas brujas murieron, todo mujeres. Los brujos, no, hombre, eran todo mujeres. Qué pena. Claro, pero porque, lógicamente, Eva fue quien tentó a Adán. ¿Qué quería decir Baphomet? Levi lo explicó. Baphomet se escribe, para realmente saber su simbología, y esto los templarios lo utilizaban, y ahora me meto dos cosas de los templarios, hay que leerlo al revés. Claro, dices, ups, demoníaco, porque como en los discos de hace mucho, hay que ponerlos al revés y entonces escuchamos mensajes satánicos. Bueno, Baphomet, si lo leemos al revés, es Tem of Ab, y lo que quiere decir es Templi Omnium Hominum Pax Abbas, o lo que es lo mismo, el padre del templo de la paz de todos los hombres. Es decir, Dios, la esencia divina. Eso quiere decir. Baphomet se le representa como una cabeza solo, ¿no? Y decían que los templarios adoraban a la cabeza de Baphomet y pisaban la cruz. Pues no. Eso fue lo mismo. Los que quisieron cargarse a los templarios hasta que lo consiguieron, claro, ¿vale? Dicen que hay una cabeza, pues como también a los dibujos, por ejemplo, de Magdalena, siempre la ponen al lado de una calavera. Ay, también malísimo, porque claro, ahí tenemos la sociedad oculta de la calavera con los dos huesos, ¿no? Pues tampoco. Representaría lo que es el conocimiento. La cabeza representa nuestra parte, es como si fuera la esfera celeste. Representa nuestro ser divino, nuestra conciencia. Y esta famosa cabeza también de Baphomet se podría relacionar en todo caso con, a nivel simbólico, con la cabeza de Juan el Bautista. Porque para los templarios Juan el Bautista era un gran iniciado, era esenio, era un gran iniciado y por tanto representaba todo el conocimiento que luego, bueno, pues enseñó a los suyos y también Jesús tomó parte de esta enseñanza. Fijaros qué deformación más absurda. Hay otro autor aquí, que es Arcon Daraul, que es un autor y maestro de la tradición sufí y de la magia, y que argumentó que Baphomet, esto lo leo tal cual, que Baphomet vino de la palabra árabe Abu Fiamá. También dicen que Baphomet puede ser una derivación gala de Mahoma, pero eso ya no me meto en esos lides, no sé que me metan líos. Lo dicen, está en internet, yo ahí no me creo, me he cogido más esta, porque significa el padre del entendimiento. Volvemos a lo de arriba, el padre del templo de la paz de todos los hombres. Y ya me voy al último, no al penúltimo, el dragón, otro. Por Dios, pobres dragones.
Si los dragones están relacionados con la tierra, los dragones proceden del origen, del principio. El dragón es uno de las energías que forman parte del fuego terreno, de la tierra, de los elementales, del elemento fuego. Son además, dicen, los que guardaban los tesoros. Los dragones tienen una energía muy buena, son seres muy benéficos, pero claro, volvemos a la conspiranoia, es que está la raza de los dracos. Todos los dragones son malos, malísimos, porque claro, además, ¿qué creen? Que se llaman dracos porque viene de la constelación del dragón. No, señores, no vienen de la constelación del dragón tampoco. ¿Cómo nos quedamos en lo obvio? No, hay en otras constelaciones, en otros lugares, que son estrellas, claro, que son planetas, porque no pueden vivir en las estrellas, viven en los planetas que rodean a las estrellas. Ahí están otras razas y algunas tienen formas estilo, pues, reptiles, estilo serpientes, estilos, más que los draconianos, en realidad serían como el Rex, ¿no? Como el dinosaurio Rex. Esa es la verdadera forma de un draconiano, no un dragón. Aunque sí es cierto que hay unos negros, que yo vi hace mucho tiempo, que tienen una forma de dragón muy parecida al dragón, pero muy feo, muy feo, muy feo. Y no son los dragones que, por tradición, en las diferentes culturas, sobre todo en la parte nórdica, hiperbórea, etcétera, hablan de esta energía. Es una energía maravillosa. De hecho, por ejemplo, en China, que también el dragón sabéis que es un animal muy especial en China, bien, pues a las líneas ley, que son las líneas que son como si fueran los nervios del planeta, donde pasa toda la energía del planeta, lo llaman las líneas dragón, por lo que representa. Y luego tenemos al búho, pobrecito búho. Dios mío, el símbolo Illuminati, el búho. Y yo me pregunto, ¿de dónde han sacado y quién que el búho, que es el símbolo Illuminati, representa a Moloch? Pero si Moloch tiene la cabeza de un toro. ¿De dónde? No, es que en Sumeria resulta que Moloch era un búho, pero si en Sumeria no ponían búhos en representación de Dios. Seguimos con el lío exotérico, es decir, a conveniencia de determinadas mentes que son eso, eslabones muy buenos para todos los que nos quieren manipular. Vamos a ver, el búho en realidad viene de la parte griega, como símbolo estoy hablando, ¿vale? Como tótem está ahí, es un animal más. Pero el búho lo llevaba Atenea con ella, era un búho chiquitito, que lo llevaba, que decimos, bueno, pero es que ese era un búho chiquitito, yo estoy hablando del búho grande, ¿qué más da? Es el búho, animal, búho. El búho es un animal que ve en la oscuridad. Su símbolo es ver detrás de las apariencias. Es que fijaros que toda la parte simbólica más profunda que son estos animales son los que nos ponen como malos. Los que son banales, sencillos, más normalitos, un perro, un oso, un delfín, esos están perfectos. Pero estos, que son los que realmente tocan con lo oculto, lo mistérico, lo profundo, el inframundo, la sombra, todo lo que nos realmente... Y estos seres que se ocultan, ellos son los tótem que nos pueden ayudar a identificarlos. Resulta que nos los ponen como los malos. Empecemos a pensar un poquito. Pues como los ángeles, los de él. Bien, pues el búho, como digo, era el acompañante de Atenea. ¿Y por qué lo llevaba? Porque ella era una diosa guerrera, como sabéis, era hija de Zeus, nació de su cabeza y se dice que en realidad no tenía madre, era una creación puramente de Zeus. Bueno, en realidad Atenea era eso, la diosa guerrera, y era una diosa guerrera pero muy inteligente. Bien, no el típico guerrero como Marte, ¿no? Como Ares, que era la guerra y ya está. No, ella era con cabeza. Pero necesitaba tener a ese buito para que le alertara de lo que ella no podía ver. Cuando a ella se le escapaba algo, iba al buito. Y sobre todo, precisamente, en los lugares ocultos, en las noches, en los recovecos, en todas esas apariencias que a lo mejor a ella se le escapaban, ahí estaba el búho, para alertarla de lo que no era. Por lo tanto, el búho que representa los misterios, lo esotérico con ese, el estudio, realmente la sabiduría, el conocimiento profundo,
en eso, el quitar las máscaras, el ver detrás de las apariencias. Por lo tanto, el búho nos ayuda, y la lechuza también como su compañera, a identificar, por ejemplo, pues, o a protegernos de las energías de las magias negras, los trabajos, las psiques, las razas raras y todo este tipo de manipulaciones. Fijaros si es importante el búho. Y no tiene nada que ver con Moloch, porque Moloch no era un búho, era un toro. Así es que, bueno, estos son los que he elegido. Hay más, pero creo que eran los más representativos. Y si no, porque me voy a tirar mucho más tiempo y no quiero. Así que ahora las preguntas que podáis tener, pues os pueda surgir, pues aquí me tenéis para poder contárselas. Pues sí, Sol, la verdad es que sí. Has dicho unos cuantos. Por aquí estabas creando polémica en el chat, estaban diciendo, ¿se refiere a este? ¿Se refiere a aquel? ¿Se refiere al otro de más allá? A todos los conspiranoicos en general, ha dicho, ¿no? Al principio. No, eso quiero aclararlo, no me refiero a nadie en concreto. Mundo conspiranoico en el que todos seguían por las mismas directrices. Es decir, se dice que una mentira repetida muchas veces como verdad se cree que es una verdad. Hay que buscar el origen de donde vino la mentira. Y por eso os he dicho que la mentira viene sobre todo de las traducciones hechas en la Baja Edad Media. Y luego, la línea cómoda, que no ha querido indagar más allá, se ha quedado en esto. ¿Por qué? Porque en el fondo alimenta sus propias creencias. Simplemente. Ya está. Y de esos hay muchos. No digo a nadie en concreto, cuidado, ¿eh? Allá cada uno que piense lo que quiera. Sí, hay muchas malas intenciones por aquí hoy. Yo ya estoy diciendo que no, que te referías al general. Yo lo he dicho en el chat, ¿eh? Digo, hoy no nos estamos refiriendo a nada en concreto, sino de lo que estamos viendo en Internet, pues que cada día está ahí, pues, inundando la red, que son mucha gente. Por ejemplo, ahora lo que está de moda, ¿no? Que se está llevando ahora es la tormenta solar, ¿no? Y ahora todo el mundo, pues, habla de la tormenta solar, y yo os he dicho, antes de pasar a las preguntas, quiero tener una tertulia un poco con Sol, que nunca la tengo. Y quería preguntarle yo directamente a Sol qué entiende ella por lo de la tormenta solar, porque tengo muchas ganas de saber lo que ella piensa, pues están todos los medios. Sí, a ver, es que en realidad, el micro, por fin. En realidad, lo que Obama dijo no era que iba a haber una tormenta solar. Él lo que pasa que, en realidad, a ver, este señor está en un momento ahora políticamente muy, muy delicado, ¿no? Y como siempre que hay un cambio político, pues hay que formar polémica para distraer las mentes de las personas, y todos nos dejamos distraer. Entonces, lo que están haciendo es un estudio para proteger al planeta de una supuesta, que puede ser, pues como en tantas otras ocasiones. En ningún momento se ha dicho que vaya a haber una tormenta solar como tal. De hecho, no es que no va a haber una tormenta solar. Y si no, ya se verá. Hay muchas. Ha habido en 1800 y pico una tormenta espantosa y aquí seguimos vivos. O sea, que quiero decir que y ha habido muchas tormentas solares y no ha ocasionado nada. Pero volvemos a lo mismo, pues cuando los 3 días de oscuridad, que si la NASA había dicho que el planeta entraba en no sé qué tipo de canal y que energético y que iba a provocar. No. Por favor, escuchad bien lo que se ha dicho. Y luego lo que pasa que, volvemos a lo de siempre, se ha cogido de aquí, de allá y se ha hecho muy polémico. Bien, así tiene muchas visiones los vídeos de este tipo, porque ahora lo que vende es lo polémico, pero no van por ahí los tiros. Pues sí, yo voy a hablar de la tormenta solar también, a mi manera. Según ciertos personajes hay una barrera de frecuencia, ¿no? que bordea el planeta y según, por ejemplo, en Asinaramain, salían ciertos rayos del planeta que desviaban ciertos meteoritos. Si existe esa barrera de frecuencia y existen estos seres con esta tecnología para poder echar meteoritos a un lado y al otro y hacer que el Sol no nos queme con esa barrera de frecuencia o otras energías, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son los que están llevando esa tecnología punta en la Tierra y cuando quieren les hace servir, cuando no funciona? ¿Somos tontos o qué? O sea, es decir, yo lo que estoy diciendo aquí es, si resulta que nos están ayudando, yo no digo que sean humanos, ojo, puede ser humano, puede ser tecnología de la era de Catapum que está aquí incrustada en el planeta, que tiene no sé, es algo dimensional, no lo sé. Yo lo único que sé es que hay unas energías
o unos seres o algo, o unos humanos con una tecnología muy avanzada que se dedican a echar asteroides fuera del planeta, que ya se ha visto, se ven naves que se alimentan del Sol y se ve que hay una barrera de frecuencia que protege el planeta. Pero siempre nosotros somos seres solares. A ser seres solares siempre hemos vivido del Sol. El Sol no nos puede quemar, no nos puede hacer daño. Lo más que puede pasar es que si tapas el Sol, dejes de percibir la energía y corten tu energía. Si echan estelas químicas en el cielo y tapan a la Luna y tapan al Sol, tapan esas energías que nosotros podemos utilizar para hacer bien. Lo peor que puede pasar con una tormenta solar es que haya un cambio de conciencia, que a la gente le llegue tanta información que cambiemos de ser, que se estropean, vamos a decir, las cosas tecnológicas. ¿Qué más da? O sea, si somos seres telepáticos y seres creadores, seguro que no nos hacen falta esas herramientas de aquí a nada. O sea, ¿queremos entrar en la tercera edad de oro o queremos entrar en la tercera edad de nos matamos por tonterías? Esa es la reflexión que yo quiero hacer sobre lo que se está hablando de las tormentas solares, que no pasa nada porque hay una tormenta solar. Las han habido siempre y más catastróficas que ahora. Y van por ciclos, van por picos. Hace más de 1000 años que están registradas las tormentas solares, los picos que tienen y se saben cuándo van a ser y cuándo no y cuándo van a afectar. Entonces, nos hemos dedicado ahora vamos a decir, en YouTube a hacer amarillismo, salsa rosa, de todo lo que sea una noticia. Si hay alguna noticia, están todos los youtubers profesionales esperando de cazar la noticia y cada uno contar su película y hacer crecer su canal. Pero nadie está diciendo, no, señores, es un cambio de conciencia, es un cambio de espiritualidad. Dejarse de hablar de tonterías conspiranoicas y empezar a ser seres humanos, cambiar desde dentro hacia afuera. Empodérate, empieza a cambiar, empieza a usar herramientas y deja de escuchar tonterías. Sé tú mismo. ¿Qué te puede hacer de daño una tormenta solar? Habla, Sol. No, sí, yo me parece que fue el jueves pasado, ¿no hablamos de la tormenta? O fue no sé en qué vídeo hemos hablado de la tormenta solar. Yo con Rafa Fernández sí que hablamos de la tormenta, Creo en lo suyo. Sí, estuvimos hablando de la tormenta solar y lo mismo, diciendo que no y explicando pues eso, lo que realmente ha habido. Lo que realmente ha habido. Pero claro, si a todo lo que se cuenta, pues como siempre digo, como cuando le dio la tos a... ¿Cómo se llama? A la que ahora está allí en América, Hillary Clinton, cuando le dio la tos y escupió el caramelo que tenía en el vaso. Dios mío, por favor. Era ¿cómo se llama? Una baba verde porque ella es una reptiliana y era un caramelo, señores. Pero ¿cómo se nos puede estar yendo tanto la cabeza y estar delirando de esta forma? O sea, una cosa es creer en lo que realmente hay, porque sí es cierto que hay, ¿cómo no hay cosas? Pues si somos los primeros que lo decimos, ¿no, Luis? Que lo que hay está. Pero de ahí a pasar a un Sálvame, un programa que tenemos aquí en España, que hay de todo lo peor de lo peor, no tiene sentido. Es que no se dan cuenta que haciendo eso les están haciendo el juego precisamente a los que nos quieren hacer la Pascua. Es que no lo entiendo. Yo, por más que le doy vueltas a mi cabeza, Luis, no llego a ninguna conclusión que me convenza. O sea, no se te oye, corazón. La verdad es que sí, es que estamos entrando en unas dinámicas que cualquier noticia, todos los youtubers la cogen y hacen de ella, bueno, la cogen, la cortan, la hacen no sé qué, que si la alemana también ha dicho lo mismo, que si los otros han dicho otro. A ver, que es verdad que los norteamericanos están haciendo acopio de todo, lo han hecho siempre. Son militares, les gusta hacer esas cosas. Tener campos de concentración lo han hecho siempre. Mira, si de algo se tienen que preocupar los norteamericanos, concretamente los que viven en Alaska, Canadá, Estados Unidos, incluso toda la costa del Pacífico, es de, vamos a decir, de la falla de San Andrés junto con, o sea, todo lo que le llaman el anillo de fuego, que coge el mar de Japón, ¿no? Y coge toda América. Y sobre todo ¿cómo se llama? El Parque Natural de Yellowstone, ¿no? Que es el siguiente gran volcán que quieren que pete, quieren que peten porque han dicho que ya está fuera de lugar, que ya tenía que haber reventado, que si eso revienta el planeta se van a mierda. O sea, todo es negativo. O sea, es decir, quieren que sea eso, igual que fue, pues eso, Santorini en su tiempo, el volcán de Santorini, ¿no? Que reventó y fue un supervolcán, pues ahora quieren que también sea. La cuestión es que todas las noticias van enfocadas en decir algo negativo, no algo positivo.
Y entonces, claro, a ti te programan, te van propagando con toda la porquería que hay. Y tú llega un momento que te la crees y la creas, la creas. Al pensarlo, la creas. Y todo el mundo crea esa realidad. Al final volaremos por los aires. Es verdad que sí que hay un cinturón de fuego, es verdad que en cualquier momento puede haber esos terremotos y prácticamente América se puede ir a la mierda, pero si la conciencia humana dice que eso no es una realidad y que eso no puede ser porque nosotros estamos viviendo encima y queremos vivir, pues esa realidad no se crea. Entonces, claro, ¿qué realidad es la que la gente quiere crear? ¿La negativa o la positiva? Entonces aquí estamos siempre entrando en dinámicas que yo ya lo he dicho por activa y por pasiva, que no hay que crear lo malo, hay que crear lo positivo. ¿Por qué no sacan noticias de cosas buenas? No, es que no las hay. Sí las hay cada día. Cada día hay noticias muy buenas, pero claro, estamos hechos solamente para decir cosas negativas. Me han preguntado que hiciéramos un vídeo hablando de este tema, ¿no? Y yo prefiero no hacer vídeos donde todo el mundo se suba al carro y parece que somos todos tontos, somos borregos. Entonces no quiero hacer vídeos hablando de un tema concreto porque parecemos tontos. O sea, yo lo que quiero es que la gente piense por sí misma y que no haga caso a que salga una noticia que todo el mundo, pum, a por esa cosa, ¿no? O sea, hay que pensar más allá y ver que hay que, o sea, cuando se crea la caja de Pandora, ¿para qué se crea? Para dar herramientas. Vamos a buscar esas herramientas. Mira, había un comentario aquí que me ha gustado mucho, Sol, ¿no? Que decía que viendo tus vídeos a la gente se animaba a leer, o sea, a buscar información. Eso es lo que quiero escuchar. Gente que se dedica a buscar herramientas. Por fin alguien lo dice. Aplausos para vosotros, si eso es así, bien. Ya con eso me doy por satisfecha. Claro, claro. O sea, eso es lo que hay que hacer, buscar información y contrastarla y no decir todas las tonterías que se están diciendo en Internet. Y ya digo que tampoco hace falta que nos crean a nosotros, y yo no soy el que más sabe, ni pienso ir de entera por la vida, pero sí entiendo que es muy fácil engañar a la gente si nadie lee, si nadie se informa, si nadie estudia, si nadie lee un poco en profundidad los temas, porque parecemos borregos. O sea, es decir, decimos lo que ha dicho uno que es famoso, lo repetimos todos. No, hombre, no. Investiga por ti mismo y a ver, el Stephen Hawking ya decía, este señor, si tú estás toda la vida leyendo, no se te para la mente. O sea, mayor herramienta que esa no hay ninguna. Empezar a leer, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a informaros. Lo digo porque no voy a hacer vídeos concretos de catástrofes. No los pienso hacer, me niego. Me lo habéis dicho, pero no los quiero hacer. No, por favor, no. Una cosa quería aclarar, porque he estado de paso repasando el chat, y hay una que ya lo he visto en otros directos y que sus comentarios son un poco ahí en la línea. Dice que ahora yo voy a decir a la gente que sigan al macho cabrío, que es bueno el macho cabrío, no es exactamente la define como la ha puesto, ¿no? Que hay que seguir al macho cabrío. Mira, perdona, no sé cómo te llamas, porque está claro que este nombre no es tu nombre, Kaipora Humerán, está claro que no. Yo no estoy diciendo eso, y si piensas eso es que no me has escuchado. Estoy hablando de simbología, y estoy hablando de dónde es el origen de ese símbolo. Y el macho cabrío no tiene nada que ver con lo que luego se ha hecho en creencia. Lo han adoptado una serie de grupos, pero yo estoy hablando del verdadero símbolo de cada animal y del origen y de la historia. Luego, por intereses, se ha adoptado, porque además la cabeza del macho cabrío encaja muy bien en una estrella de 5 puntas invertida, que es otro símbolo que tampoco está bien entendido. Ay, me reverbera el sonido, Luis. Perdón. Es otro símbolo que tampoco está bien entendido. La estrella de 5 puntas lo hay con la punta para arriba y con la punta para abajo. Y no quiere decir que la punta para abajo sea negativa y la punta para arriba sea positiva. Lo que pasa es que luego se ha adoptado la de la punta para abajo porque tiene la formita de una cabeza de macho cabrío. Cuando está hacia arriba, lo que hace es que las energías las conecta con la parte de lo que es fuente, energía superior. Y cuando está inclinado hacia abajo, es la conexión con la energía de la Tierra. La energía de la Tierra, lo que pasa es que la energía de la Tierra es densa, la energía de la Tierra es dura de manejar. Y es la que por eso, cuando se coge una línea no adecuada, ¿vale? De brujería, magia negra, vudú, etcétera, y sobre todo de las tribus antiguas en África y luego cuando derivó en la zona de Centroamérica, etcétera, pues, y en Sudamérica, además los chamanes lo saben y la utilizan para primero revertir la energía negativa. Y luego también la utilizan cuando ya, como digo, no la enfocan bien para hacer daño. ¿Por qué? Porque esta energía es dura, es una energía potente. Claro, moverla, hay que saber moverla. Y hace mucho daño, pero hace mucho bien si tú la utilizas bien. Entonces, vuelvo a lo mismo.
por ignorancia, no pongáis en mi boca, y yo no digo por el resto, cuidado, solo por esta parte, ¿eh? No pongáis en mi boca lo que yo no he dicho. Yo soy muy clara diciendo las cosas y además es que no tengo ningún problema en decirlo y a quien corresponda. Entonces, yo os estoy explicando los orígenes, la historia, y os puedo dar todas las razones que están ahí. Pero, bueno, leer un poco. Tampoco me creéis todo. Leer un poco, investigar, igual que investigo yo, investigar vosotros. Investigar, pero no os quedéis en lo obvio, por favor, ni en lo exotérico. Ir a lo profundo, ir a la historia. ¿Vale? Antes de la Edad Media, porque que eso quedéis en la Edad Media, vais a coger todo lo que ha llegado hasta nosotros, dar un salto, ir antes de la Edad Media, veréis cómo ahí podéis encontrar todo esto, que no me lo estoy inventando. Ya. Muy bien. Dice aquí Carlos Correa, nadie puede saber el real significado de los símbolos, se puede deducir, pero nada más. ¿Qué opinas de eso? A ver, el verdadero significado de los símbolos sí se puede saber. A ver, ¿de dónde procede el concepto del símbolo? De la observación. Es decir, por ejemplo, los animales, cuando un animal te simboliza algo o un objeto te simboliza algo, se traduce en algo, es por lo que representa en sí. En los animales, pues por sus costumbres, por sus cualidades, por sus dones, por lo que sea. En los objetos, por lo que representan en sí, pues en la simbología del agua, por lo que es el agua, el cristal, por lo que es el cristal, un espejo, por lo que es un espejo. O sea, es obvio, es muy sencillo. La cosa es luego saber aplicarlo adecuadamente y que no se deje, porque la simbología es arquetipo y un arquetipo es algo que está ahí marcado, ¿vale? Entonces, lo que no se debe es luego acomodarlo a las creencias, a las tradiciones y a las historias, pero lo que es, como digo, de día es de día y de noche es de noche, ¿entendéis? Y el sol es la luz porque es el día y es el consciente y es lo que se ve porque es el día, y la luna es la oscuridad, es el inconsciente, es lo que no se ve, es el misterio, es la energía femenina, tiene que ver con el color negro, que es el femenino, y el blanco tiene que ver con el sol, que es lo masculino. Es que son cosas que están contrastadas y son obvias, ¿vale? Entonces, sí que hay, lo que pasa que luego, ya digo, eso también es cierto, y te doy la razón, en que luego se maneja mucho, se manipula y se acomoda, y ahí ya es donde viene el batiburrillo y el lío, simplemente. Bueno, pues vamos a empezar ya, ahora sí, con las preguntas que tengo apuntadas, desde el principio para abajo y hasta que Sol diga basta, y ahí acabamos. Y porque tengo que cenar para el siguiente directo. Ya cosa va hoy. Roberto dice, pregunta, veo muchos escarabajos todo el tiempo y entran a mi habitación. ¿Qué simbología podría tener? Gracias. A ver, el escarabajo es un gran tótem. Es uno de mis tótem, precisamente el escarabajo. Él fue el que me abrió a través de un sueño. Representa precisamente aprender a traducir los símbolos. El escarabajo es el maestro de los símbolos, de la simbología. Aparte de que también es un animal protector y es un animal que tiene que ver, para los egipcios, por ejemplo, representaba el nacimiento. ¿Por qué? Porque, por lo mismo, por observación, ellos era el escarabajo pelotero, hace unas pelotitas de estiércol, dentro pone sus larvitas y de ahí sale la vida. Por eso los egipcios decían que el escarabajo representa lo que es la vida, el nacimiento, el renacer. A lo mejor tienes que cambiar cosas, tienes que cerrar página en tu vida y ese escarabajo te está diciendo que hagas ese trabajo, que seas consciente qué es lo que ya tienes que cerrar, tienes que liquidar, tienes que terminar. Aunque también te puede estar diciendo que aprendas un poquito de simbología. Antes de decir la siguiente pregunta, me acuerdo que estaba viendo en el chat, ¿no? Y estaban hablando que no todo está en los libros, ¿no? Que, por ejemplo, todo el contenido americano en general, se pasaba oralmente, ¿no? O sea, es decir, entonces Claro. yo digo que sí, que también hay que escuchar a estas personas ancianas que pasan de padres a hijos también todo el conocimiento, eso también hay que hacerlo. A ver, esperar un momento, es que lo que ahora nos llega a los libros es lo que antiguamente era por vía oral. Antiguamente, por eso digo que os veis antes de la Edad Media, antiguamente no se escribía, antiguamente era todo vía oral, de hecho no se permitía escribir. ¿Para qué? Para que el aprendiz, el estudiante, se quedara con aquello que realmente le era necesario. Por eso no se permitía que escribiesen en las antiguas escuelas. Lo que pasa que luego todo eso se fue
sí, dejando textos, me da igual que sea en tablillas, en jeroglíficos o lo que sea, ¿vale? En piedra, pero se fue dejando ahí parte. Pero la tradición oral es la primera, es lo primario, el origen, por eso digo que hay que ir ahí, al origen de las cosas. Pasa que a nosotros nos ha llegado, lógicamente, en textos posteriores, aunque también hay una parte de tradición oral, por supuesto. Y en las piedras, está todo grabado en las piedras. Hay mucha simbología en las piedras. Y si no, también por la mano y canaliza las piedras, que ahí te llega otra información a través del ADN con toda la información que tenemos guardada de nuestros ancestros hace millones de años. Pride Resi, bueno, un nombre que no se puede pronunciar, dice: hace 2 meses que murió una Doberman mía y hace una semana soñé con ella en el patio de mi casa, ella lamiéndome, y se notaba alegre y yo estaba llorando mientras la acariciaba y habían flores amarillas. Pues es buen símbolo. Porque quiere decir que, por un lado, está claro que ahí estás tú marcando tu tristeza, ¿vale? Ante esa pérdida. Pero por otro lado, los animalitos, aunque fallezcan, pueden aparecer en sueños y podemos tenerlos por la casa pululando, ¿eh? Se quedan durante un tiempo ayudándonos a superar el dolor y luego se van. Y entonces, perfectamente, si te estaba lamiendo y estaba feliz es porque está bien, corazón, lo que quiere es que dejes de estar triste, porque en realidad estás triste por la pérdida, pero ella está bien y ella descansa y se va donde se tenga que ir. Son almitas grupales. A lo mejor, mira, puede encarnar luego en otro animal que tengas, ¿por qué no? A mí me ha pasado con una de las mías, ¿vale? Pero los animalitos, eso igual, te está diciendo que está bien, que estés tranquila y que está contigo. Ya está. Las flores amarillas es amistad. Artanis dice: ¿cómo saber nuestro animal de poder? Un abrazo. Bueno, los animales de poder no siempre son los que más nos gustan. ¿Por qué? Porque si puede ser un animal de poder uno que no te guste porque todavía no has conectado con esa faceta tuya. Claro, yo hago talleres de los animales de poder, pero también puede venirte por un sueño. A mí, por ejemplo, el escarabajo me vino en un sueño con una simbología muy, muy importante, ¿no? Y luego el lobo, pues porque siempre ha estado ahí a mi lado. Incluso ha habido personas que en los cursos que he dado, cuando hacíamos meditaciones, me decían que no entendía por qué estaba yo acompañada de un lobo blanco. Inclusive algunos, ese lobo iba a ellos y les ayudaba a hacer el trabajo. Quiero decir que ahí están siempre, ¿no? Pueden ser a través de un sueño, puede ser, pues por eso, algunas veces si es porque tú te gusta mucho, porque te persigue, es como que esa presencia te persigue. Del lobo, digo del lobo en mi caso, de otro animal, yo qué sé, siempre ves el mismo tipo de animal, repetido, repetido. Y si no, una manera es, pide a tu tótem, sobre todo al que te guía, porque uno es el que te protege, que es el que yo digo el de la izquierda, y otro es el que te guía, que es el de la derecha, ¿vale? Entonces, pide primero al que te guía mejor, pídele que se muestre, pídele que se muestre a través de un sueño o que te haga ver imágenes suyas reiteradas. Abres un libro y lo ves, enciendes la tele y lo ves, sales a la calle y lo ves. Pídeselo, verás cómo te aparece. La siguiente pregunta de Sonia. Entonces, ¿qué pasa con los sacrificios de niños y Moloch? A ver, es cierto, como digo, que antiguamente había sacrificios, pero eso no quiere decir que sea un demonio, vuelvo a lo mismo. Era la costumbre, porque antiguamente se sacrificaban animales y había veces que eran humanos. También en Sudamérica se hacían sacrificios a los dioses. No es una buena tradición, pero es lo que había. Luego ya posteriormente es cuando se entendió que eso no era adecuado. Ya ve cómo le dijo a su hijo, que era Abraham, ¿no?, que sacrificara a su hijo. Pero a partir de Abraham ya dejó de hacerse sacrificios cuando ya entendió ese supuesto Dios Yahvé que no era adecuado sacrificar. Entonces dejaron los sacrificios. Es decir, todo forma parte de una tradición. No tiene nada que ver con bueno, malo, demonio, ángel. Son culturas, por favor. También por aquí, no lo digo porque no lo tengo apuntado en preguntas, sino de lo que estaba viendo también decían que, claro, que los libros también las grandes élites manipulan, pero también si tú lees mucho y tú tienes activa tu intuición, también sabes lo que estás leyendo, si es real o no es real. Y también a base de leer mucho y de contrastar, también estás viendo ahí la realidad que uno percibe, ¿no? Y no todos hemos vivido en las mismas espacio-tiempo
o vamos a decir líneas de tiempo iguales y cada uno a veces a través de su ADN o su línea, ¿no? Transgeneracional tenemos datos diferentes porque venimos a lo mejor de líneas paralelas. Entonces es muy difícil decir esto es la verdad absoluta, pero también puedes discernir que, bueno, que esto no te vibre. Si no te vibra no está dentro de tu realidad, con lo cual no se crea. A ver, de todas maneras, de los libros que estamos hablando, no es de las tampoco todos de los nuevos que siguen la misma línea, porque da igual que leas un libro que veas un vídeo, si está diciendo lo mismo. Estamos hablando en realidad de que no os quedéis con lo obvio y con lo que, porque lo diga una persona muy conocida, muy famosa, eso es real, que investiguéis más y que os vayáis a escritos de antes, es decir, a culturas antiguas, que empecéis a investigar en la historia, en las tradiciones, en las culturas realmente, es decir, ¿de dónde viene, como os he explicado ahora el Moloch? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la serpiente? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? Es decir, la línea india, la línea budista, las recientes religiones, es decir, que investiguéis un poquito, que no os quedéis solamente en lo fácil, ¿no? Porque ahí es donde podréis contrastar distintos conceptos, distintas fuentes, y en el contraste es que eso es investigación de campo, como yo digo, ¿no? Ahí es donde realmente se puede llegar a una realidad. Es ahí, no otras cuestiones. Pasa que, yo insisto, ha hecho muchísimo daño, la New Age ha hecho muchísimo daño. Y luego ya ahí nos han quitado esa costumbre, porque los que venimos de antes de la New Age somos investigadores natos, aunque yo me haya metido luego en la New Age, pero la parte de investigación a mí no se me ha quitado. Somos investigadores natos. Es decir, yo tengo un cúmulo de revistas de antes, de libros, de documentos, de todo, porque no había internet y no había New Age. Y entonces teníamos esa inquietud por realmente llegar a algo válido y sobre todo porque lo contrastábamos. No nos fiábamos de uno solo, mirábamos distintas fuentes y sobre todo íbamos a fuentes antiguas. Muy bien, Wolfstone nos pregunta, ¿los dioses sumerios qué raza o raza eran? Pues si nos dejamos guiar por los que dicen, pues serían los Anunnakis, que eran draconianos o reptilianos. Si no, pues que yo en realidad los Anunnaki realmente no hablan de una raza, es una condición, pero bueno, no me voy a meter en eso porque no es el tema de hoy. Pero realmente las imágenes que ponen están más tipo anfibio que un reptil, ¿no? Porque tienen la parte desde como una capucha y una está de pez. Es más tipo anfibio que pez, ¿no? Pero sí es cierto que en la parte sumeria vinieron, no eran todos como muy guapos, para mí eran humanoides, es decir, medio animal, medio. Y pudiera ser en la línea reptiliana algunos, pero no todos, otros, porque algunos venían de Orión, otros venían de Sirio, otros venían de Pléyades, pero no de la parte de los nórdicos. Es decir, bueno, había diferentes. Ahora, los que más conocemos, bueno, pues sí, podría ser. ¿Por qué no? Bueno, los que más conocemos eran humanos y humanos gigantes, ¿vale? Con barbas. Eso es lo que sale en todas las tablillas. Luego ya después eran humanos y humanos gigantes, cuando ya se mezclaron los hijos de los dioses, se mezclaron con las hijas de los hombres y de ahí vienen los gigantes, que es lo que dicen que sí eran unos seres espantosos y que había que matarlos a todos. No, señores, es que eran gigantes. Cris Lara pregunta, ¿qué hay del fénix, el unicornio u otro tipo de animales mitológicos? ¿Entrarían como animales totémicos? No. En realidad pues el dragón tampoco. A ver, son animales que forman parte del grupo de los elementales, es decir, de seres de otra frecuencia, ¿vale? Entonces, son animales que están dentro de la mitología, que son seres espíritus puros y que sí es cierto que se ven, que se pueden ver, están ahí, pero no entrarían dentro de lo que es un tótem, porque el tótem es algo que existe en este plano y que luego nos queda como un protector, ¿vale? O sea, animales. No entrarían dentro de los tótem. Pero existen en otro plano. Otra vibración, otra cosa que no percibe la vista humana, pero sí la glándula pineal, si la practican. Wolfstone pregunta, ¿qué representa a los hombres lobos?
Pues el hombre lobo es un poco como los centauros y todos estos animales como Dios Pan, es decir, es la parte más bestial del humano. Representaría la bestia humana. El hombre lobo es eso, la bestia humana. El hombre que es capaz de destruir, por destruir, sin más. Eso es lo que representa el hombre lobo, desde mi punto de vista, ¿eh? Por lo que he leído y por lo que me he entendido. Cecilia Díaz Cortez dice, ¿es válido el horóscopo chino de animales? Sí, claro, cómo no. El horóscopo chino, que es el lunar, es diferente al solar, que es el que llevamos nosotros. Y también está pues el maya y está la India y otro tipo de astrología, está la sideral, pero todas tienen su parte válida, por supuesto que sí, y son complementarias además. Leti Ramos, ¿el escarabajo verde y el alacrán negro? ¿Qué significa? ¿Eh? El escarabajo verde y el alacrán negro. Significado totémico. Vale, el escarabajo da igual que sea verde o de otro color, ya lo he dicho, el escarabajo es el escarabajo. Y el alacrán, que es el escorpión. El escorpión, por un lado, representa, desde un punto de vista no muy luminoso, sería la inercia que tiene el humano a autodestruirse, ¿vale? Porque se pincha por lo que es lo que tiene la cola, se pincha a sí mismo. Cuando se quiere, se mata a sí mismo. Entonces, la capacidad autodestructiva que tiene el humano, eso por un lado es el alacrán o el escorpión. Y por otro lado, representa también la capacidad de conectar, o sea, de morir para volver a renacer. Precisamente porque se autolesiona, ¿vale? Pero ese veneno en realidad tiene la capacidad de darnos una vida diferente, una nueva vida. Entonces representaría esa capacidad de muerte y renacimiento también. Hay varios tótem que representan un poco lo mismo, desde diferentes culturas, diferentes inercias, pero lo mismo. Y también para los egipcios había una diosa que era la diosa escorpión, que iba acompañada de los 7 escorpiones y que representarían, desde un punto de vista más religioso, los 7 pecados capitales, es decir, esas debilidades que tiene el humano. Cada escorpión sería una debilidad. Por eso, desde ahí es de donde se entiende. Y por cómo hace el escorpión con su aguijón, de la capacidad autodestructiva del humano, al mismo tiempo de la capacidad de renacimiento, que ahí tendríamos el ave fénix. Pasamos del escorpión al ave fénix. Bien, son 2 simbologías que entran dentro de la misma condición. Escorpión, cuando me destruyo, ave fénix, cuando renazco, pero forma parte de lo mismo. Fernanda Miguel dice, ¿qué significado tendría el hipopótamo? Siempre lo tengo presente. El hipopótamo es que no es un tótem. Entonces no te sabría explicar porque no es un tótem. Es un cerdito de agua, el hipopótamo. Entra dentro de lo que se considera cerdito de agua. Pero no te lo puedo decir razón porque no lo sé. Sí sé, espérate, si me voy ya, deduzco, por deducción. Si me voy a la mitología egipcia, por ejemplo, si es el hipopótamo femenino, es hembra, es otro de los que es simbología de la madre, de la protección, porque es muy protector. Pero el macho, según la mitología egipcia, estaría en sintonía con ese espíritu oscuro que habría que destruir. No es demonio, es energía negativa. Entonces, pero ya desde la parte positiva a mí me daría más en el enfoque de lo que representaría como la energía, es otra energía de la madre, un hipopótamo. ¿Tótem qué significa? ¿Qué quieres decir cuando dices tótem? Para la gente que no lo entiende. Sí, tótem es un... Uy, me he oído a lo bruto. Tótem es un animal de poder. Tótem es una palabra de tradición, sobre todo en la línea de americana, pero quiere decir animal de poder, es decir, un espíritu de la naturaleza, de los animales, del mundo animal, que está acompañándonos en este planeta para ayudarnos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra existencia. Eso es. Y que además también en muchos casos determina la misión que tenemos y el camino que tenemos que seguir. ¿Sería algo semejante a un ángel de la guarda? Parecido. Vale. Nibardo dice, ¿el símbolo de Ouroboros es de la naturaleza oscura o neutra? No, no es oscura. El Ouroboros entra dentro de la línea alquímica y para nada tiene que ver con nada oscuro. Al contrario. Se come a sí misma para volver otra vez a salir.
Es decir, es la capacidad completa y absoluta de darse la vuelta como un calcetín, de regeneración completa, de un renacimiento completo. No, nada oscuro, para nada, por Dios. Alquimia pura, transmutación. Alquimia pura. Sí, sí. O sea, eso, nosotros somos grandes alquimistas, los humanos, nos gusta cambiarlo todo. Sawi Yauregui dice, yo siempre veo un pájaro de pecho rojo. No importa dónde me encuentre, siempre lo veo. ¿Me puedes decir si tiene algún significado? Corazón, es que no es un tótem en sí. Lo que pasa es que los pájaros, a nivel simbólico en genérico, representa lo que es el alma libre. A lo mejor lo que te están queriendo decir es que te liberes de algo que te está atando. Porque el pájaro representa las almas libres. Por eso cuando se sueña con pájaros enjaulados, quiere decir que te estás enjaulando, es decir, que tú no te permites ser tú misma, o tú mismo si eres un hombre. Mientras que si ves que liberas a ese pajarito y lo sacas de la jaula, representa que tú permites que, aunque en algunos casos puede representar que un fallecido, alguien muere y el alma se libera, ¿vale? Pero ahí, en este caso, yo iría más a que reflexiones. ¿Por qué te atas a algo? ¿Qué es lo que te impide ser tú misma? Y a ver si llegas a alguna conclusión. Pues te decimos las dos últimas y nos despedimos para que ya Sol pueda ir a cenar y ir al otro vídeo. Sol, ¿qué próximo vídeo tienes ahora? Cuéntanos un poquillo. Pues muy conspiranoico. Vamos a hablar de los Illuminati y de las sociedades secretas. O sea, la misma línea. ¿En qué canal lo vas a hacer ahora? En busca de la verdad, con Rafa Fernández y su grupo. Que los tendremos el jueves otra vez, a las 11:30, otra vez con Sol y Rafa Fernández. Un día en su canal, otro día en la caja de Pandora. Es como un partido de ping-pong. Vamos a matar a Sol este año. Bueno, tenemos a Tiferet Undumiel que dice: quisiera saber qué pasa con nuestros animales domésticos, el lazo espiritual que hacen con nosotros en vida y cómo los ayudamos a partir cuando mueren. Gracias. A ver, es muy bonita la pregunta. Claro que generamos un lazo espiritual con ellos, lógicamente. Son nuestros hermanos. Yo siempre digo que son como nuestros hermanos pequeñitos. Ellos forman parte de un alma grupal y están aprendiendo a individualizarse de ese alma grupal para poder luego pasar por línea evolutiva espiritual a humanos. Bien, no estoy hablando nada de la línea Darwin, estoy hablando a nivel álmico. No voy por la parte puramente biológica. Entonces, nosotros les ayudamos a que puedan seguir evolucionando, a que puedan independizarse de ese alma grupal y pasen a humanos. O sea, que por eso tenemos tantísima responsabilidad con los animales, con cuidarlos bien, con tenernos a nuestro cargo, cuidarlos como si fueran nuestros hijos, porque de eso depende el que luego esos animalitos puedan seguir su proceso. Y aparte porque hay veces, como he dicho antes, que pueden venir varias veces con nosotros, porque claro, en nosotros, dependiendo del animalito que sea, puede vivir más o menos años, ¿no? Entonces, la escala más elevada en el animal es la de los mamíferos. Y dentro de los mamíferos, los más evolucionados, y ya pueden dar ese salto a humano, sería la ballena, el lobo, el perro, el delfín, el elefante y el caballo. Son los más ya como de salto, ¿bien? Entonces, fijaros, los perros que los tenemos ahí. El gato está ahí a mitad y mitad. Pero hay gato perro, como yo lo llamo, hay gatos muy evolucionados que son casi perritos y estamos en las mismas. Entonces, todos los animalitos van siguiendo un proceso y no es por hacer a unos de más y otros de menos. No es eso, es que forman parte de un proceso evolutivo. Entonces, es importante y es importante hablarles. Se ha descubierto ya científicamente que sobre todo el cerebro del perro tiene una parte en su actividad neurológica que es como la nuestra, como la del humano, en lo que es la parte del lenguaje y, por tanto, entienden lo que les decimos, aunque ellos no puedan articular, entienden lo que les decimos y, por tanto, les enseñamos a hablar de esa manera. Entienden nuestro lenguaje, comprobado científicamente. Entonces, a ver, y también comprobado científicamente, tienen una edad emocional de un niño de 2 años y medio o 3 años, como mucho. Fijaros si es importante el trato que le tenemos que dar a los animales, sobre todo los domésticos, porque tienen esa edad, una edad de un niño pequeñito.
¿Cómo siente un niño pequeño cuando se le pega, se le maltrata, se le abandona, se le deja sin comer? O sea, eso es lo que siente un perro, un gatito, un animal de compañía cuando hacemos con ellos lo mismo. Seamos responsables, por favor. Última pregunta de Rivino. Este año tuve un sueño muy simbólico. En él me encontraba dentro de un bosque donde visualizaba un árbol que tenía en una rama muy larga muchos puercoespines de todas clases. En un árbol, puercoespines, que los pobrecitos no se levantan del suelo ni locos. A ver, el puercoespín sí es un tótem. Es un tótem. A lo mejor es el tuyo. El puercoespín tiene que ver con la dulzura. Fijaros, por un lado tiene la tripita que no tiene espinas, es súper suave además y representa esa dulzura, pero que se protege de un caparazón tan grande como son las espinas para no ser herido. Entonces, las personas que tienen los ven los erizos o puercoespines es porque tienen que aprender a su aprendizaje en esta vida es a no tener miedo a mostrar esa parte tierna, dulce, sensible, aunque por supuesto sepan poner límites para no ser heridos, pero siempre desde la parte dulce y sensible, no desde la otra. El que estén en lo alto de un árbol, la parte alta representa la parte psíquica. Por lo tanto, ahí enfoca a ver qué miedos tienes, qué te bloquea a nivel mental para no poder conectar con esa parte sensible tuya. Quizás va un poquito por ahí. Pues así encerramos este magnífico vídeo. Acordaros, si os ha gustado, aparte del like, tienen que compartir en sus redes sociales, blogs, webs, y nos ayudarán a que esta información llegue lo más lejos y nos tomen en serio, coño, que no nos toman a veces. Bueno, Sol, te vamos a dejar que tienes otro vídeo ahora para que puedas cenar y estés tranquila. Buenas noches, familia. Acordaros que con Sol estaremos este fin de año. Luego en Semana Santa, si queréis, está en Grecia y luego en Turquía en verano, o sea que tenéis un buen recorrido y nuevas novedades que iremos diciendo de México, Argentina y cosas así cuando estén cerradas las fechas. Mientras tanto, toca esperar, familia. Nos vemos. Un besazo. Bueno, pues me despido de todos vosotros. Muchas gracias por acompañarnos y haber escuchado esta charla. Y bueno, pues nada, seguís poniendo vuestros comentarios y ya los iremos revisando. Un abrazo para todos y gracias, Luis. Hasta pronto.